estaba formado por dos grupos de células, una que estaba por fuera, que se denominaba trofoblasto, y otra que estaba por dentro, que se denominaba embrioblasto. El trofoblasto es lo que va a formar la placenta. Luego, después, y entrando a la etapa embrionaria, el desarrollo del trofoblasto se iba a dividir en dos estructuras, que teníamos el sincitio trofoblasto por fuera, que es donde vamos a tener la circulación uteroplacentaria primitiva. Y más hacia adentro vamos a mencionar lo que corresponde al citotrofoblasto. Ese citotrofoblasto, aquí lo tenemos nuestro citotrofoblasto. Esto que está afuera es el citotrofoblasto con una circulación uteroplacentaria primitiva. Y el citotrofoblasto que íbamos a mencionar, que este era el que iba a desarrollar las vellosidades a nivel de la placenta. Ahora quiero que quede algo bien claro para ustedes y traten de entender. Así como en el sincitio trofoblasto estábamos mencionando la circulación uteroplacentaria, que había comunicación entonces entre lo que va a formar parte de la placenta y lo que tenemos a nivel endometrial o a nivel del útero. Todo, en todo, alrededor, todo esto, se va a desarrollar la misma estructura. La circulación en todo, aquí las velocidades se forman en todo, pero no todas llegan a desarrollarse como tal las estructuras, porque nosotros vamos a ver de que tenemos una parte funcional que es la que está en contacto con el embrión. Esa es la única parte que se logra a desarrollar a término en la placenta. O sea, esta parte de aquí solamente se van a desarrollar las velocidades, acá no. La circulación a este nivel se va a desarrollar en esta parte del sincitio trofoblasto, acá en el lado opuesto o en el otro lado no. Lo que no está en contacto con lo que va a formar entre comunicación entre lo que es la madre y lo que es el feto en relación a la placenta no va a tener ninguna funcionalidad. Es simplemente envolverlo a ese recién nacido, perdón, a ese feto. Entonces, dentro del primer mes de desarrollo, ¿cómo sabíamos nosotros y que estábamos mencionando velocidad primaria? El citotrofoblasto empujaba y separaba a la célula sincitiotrofoblástica. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, ¿qué es lo que vamos a observar? Esta estructura, donde en el centro está la célula citotrofoblástica y en la periferia está la célula sincitiotrofoblástica. Esa era nuestra velocidad primaria. ¿Cuál era nuestra velocidad secundaria? Habíamos mencionado de que se formaba una membrana, aquí que la membrana de Heuser, teníamos espacios que se formaban y luego esta iba a dejar aquí una estructura que se iba a desarrollar y denominar como mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario está en todo. En esta parte de aquí, en comunicación entre lo que está formándose como la placenta y lo que se está desarrollando como el embrión, habíamos dicho que este mesodermo extraembrionario atravesaba esa cavidad que tenemos aquí y iba a fijarlo como comunicación. Eso era el pedículo de fijación, que a futuro ese pedículo de fijación iba a formar el cordón umbilical. Entonces, vamos a observar que ese mesodermo extraembrionario y se introduce y separa igual la célula citotrofoblástica. Si nosotros hacemos nuevamente un corte a ese nivel, vamos a tener lo que se denomina como velocidad secundaria. En el centro, mesodermo extraembrionario, más periféricamente citotrofoblasto y más hacia afuera sincitiotrofoblasto.
Esa era la vellosidad secundaria. Ahora, la vellosidad terciaria, para que se logre desarrollar, teníamos y habíamos mencionado que en el mesodermo intraembrionario vamos a tener células angiógenas, o sea, formadoras de vasos sanguíneos. Entonces, cuando se están desarrollando los vasos sanguíneos a este nivel, ya vamos a ver que se va a denominar vellosidad terciaria. Pero al mismo tiempo, estas células citotrofoblásticas desaparecen. Ya no vamos a tener. A eso se le va a denominar la vellosidad terciaria. Al comienzo del segundo mes, la placenta se caracteriza, dice, por presentar abundantes vellosidades secundarias y terciarias, las cuales tienen vasos que van a comunicar con los de la lámina o placa coriónica. La lámina o placa coriónica se va a observar, vamos a ver, tenemos por aquí una imagen. Esta pequeña estructura blanquecina que se observa, acá están los vasos sanguíneos, esta es la parte de la placenta, esta es la lámina o placa coriónica que se denomina, que está cubriendo y protegiendo a los vasos sanguíneos. Entonces, todos esos vasos sanguíneos, o sea, desarrollándose a nivel de las vellosidades, van a confluir en un solo tronco a ese nivel, que es donde vamos a tener que todos esos vasos sanguíneos que se han desarrollado en las vellosidades van a confluir y unirse en un solo tronco, que es lo que va a formar a nivel del cordón umbilical. Entonces, vellosidad primaria, secundaria, terciaria. Vamos a observar, esa es la parte de la vellosidad que estamos viendo, que se está desarrollando. Todos los vasos van a confluir, como habíamos dicho, en un solo punto. Ahora, ¿cómo se llama? La parte del endometrio, como estamos viendo aquí, logra penetrar y separar esas vellosidades en espacios intervellosos que se denominan. Estos de aquí son espacios intervellosos separando las vellosidades. Ahora, por fuera o en la parte materna, eso como vamos a observarlo y se va a denominar cotiledones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el sistema capilar es el que desarrolla en el centro de los troncos de las vellosidades, se pone en contacto con los vasos de la lámina placa coriónica y así, y el del tipo de pedículo de fijación, como habíamos mencionado, que es lo que va a formar a futuro el cordón umbilical, originando así el sistema vascular extraembrionario. En los meses siguientes, dice, salen los troncos de las vellosidades, como estamos viendo aquí, estos son abundantes prolongaciones que se dirigen a los espacios intervellosos. Tenemos nuestro espacio intervelloso. Varios meses durante el total, varios meses dura el desarrollo total de la placenta, en las que las vellosidades se ramifican en los espacios intervellosos, que es lo que habíamos mencionado. O sea, estos vasos sanguíneos que ingresan a estos espacios intervellosos que vienen de las vellosidades se ramifican como estamos viendo. Recordando vellosidad primaria, vellosidad secundaria, vellosidad terciaria. Como habíamos mencionado, el citotrofoblasto, o sea, las células citotrofoblásticas van perdiendo y desapareciendo. Aquí tenemos vasos sanguíneos que van a estar en contacto directo ya con el sincitio trofoblasto. Esto que estamos viendo aquí, o sea, esta estructura de aquí, es lo que se va a denominar como barrera placentaria entre el sincitio trofoblasto y el endotelio vascular.
sitio trofoblasto dice se desprende por segmentos, nudo sincicial, que se denomina el nudo sincicial, que van hacia los espacios intervellosos y de ahí a la circulación materna sin causar ninguna sintomatología. Ya hemos mencionado la vellosidad terciaria está formada por sincito trofoblasto, los capilares, tejido conectivo provenientes del mesodermo extraembrionario. La vellosidad terciaria, como habíamos mencionado, totalmente madura, se denomina barrera placentaria, la cual está constituida por sincito trofoblasto, el endotelio capilar y la vellosidad terciaria. Ahora, nosotros vamos a observar, como habíamos mencionado, dentro del desarrollo de la placenta, que esta es nuestra placenta aquí, esto que se está desarrollando, va a tener, como habíamos dicho, una parte funcional y una parte que no. Para poderla diferenciar, a todo esto se le va a denominar corium, o sea, la parte de la placenta. O sea, si ustedes le dicen o mencionan en el libro el corium, se rompe, se lacera, se sangra, todo refiriéndose al corium significa la parte de la placenta. ¿Entienden? Ahora, la parte funcional de la placenta, o sea, la que está en contacto con ese desarrollo, ese feto, se va a denominar corium frondoso. O sea, esta parte de aquí, como estamos viendo, se denomina corium frondoso. El lado opuesto, o sea, está en contacto con el endometrio, pero no funciona. O sea, no tiene vellosidades, no hay circulación, no hay nada a ese nivel. Se le va a denominar corium leve o calmo. Sí. Así se le denomina a esta parte de aquí. Que no se han desarrollado las vellosidades ni circulación, se le denomina corium leve o calmo. Sí. Ahora, la parte del endometrio, o sea, la parte endometrial, igual como habíamos dicho, hay una parte funcional y una parte que no es funcional. A todo eso se le denomina decidua, o sea, a todo el endometrio que está envolviendo a la placenta se le denomina decidua. La parte funcional se le va a denominar decidua basal. Ahora, nosotros tenemos algo especial aquí. El endometrio, como estamos viendo, esta parte de aquí, hay una parte que no está en contacto con todo el útero, o sea, hay una parte libre aquí. A esa se le va a denominar decidua capsular. Es lo que mencionan y dicen los médicos, ¿no ves? Rompió bolsa o tenemos que romper la bolsa. Esa bolsa es esta parte de aquí que está en contacto, o sea, cerca al cuello uterino. Eso se rompe, claro. Es como tener una bolsa, ¿me entienden? Una bolsa, ustedes lo rompen con agua, una bolsa con agua. Es líquido. Ahora, tenemos, como estamos observando, una parte no funcional del endometrio, pero que sí está en contacto con el útero, o sea, con las otras capas del útero. A eso se le va a denominar decidua parietal. A ver, corium, toda la placenta. La parte funcional, corium frondoso. La parte que no es funcional, corium leve o calmo. El endometrio, decidua. La parte funcional, decidua basal. La parte que no es funcional, pero está libre, decidua capsular. Y la parte que no es funcional, pero sí está en contacto con las otras capas del útero, se le denomina decidua parietal. Es simplemente, o sea, esto
lo hicieron y lo vieron justamente para que en el momento de que se mencione ustedes ya sepan de qué se está hablando. Si le denominan o si le dicen el corium leve, entonces ustedes ya inmediatamente es la parte que no es funcional de la placenta, pero sí está en contacto con el útero. Bien. Ahora, la placenta nosotros vamos a observar de que tiene una cara fetal y una cara materna. La cara fetal, vamos a ver de que está formada por el corión frondoso, el cual está cubierto por la lámina o placa coriónica que ya hemos mencionado, por donde van a transcurrir todos los vasos sanguíneos, que se dirigen al pedículo de fijación, que a futuro es el cordón umbilical. Entonces, toda esta es la cara fetal. La cara materna es lo que está por fuera, podríamos decir, es esta parte de aquí. Como habíamos mencionado, la decidua se introduce, como estamos viendo, formando espacio aquí, que a eso, esas mamelones o bolas, si quieren llamarle así, esta gente de aquí, se le va a denominar cotiledones. En el cuarto o quinto mes, dice, la decidua basal, como estábamos mencionando, forma tabiques que rodean a la placenta, dividida en varios compartimentos llamados cotiledones. Nosotros tenemos alrededor entre 15 a 20 cotiledones. Son estos pequeños bultos, si quieren denominarlo así. Ahora, esos cotiledones hay que contarlos inmediatamente después del alumbramiento. El alumbramiento es por si acaso cuando sale la placenta, no es cuando sale el feto. Cuando sale la placenta, a eso se le denomina alumbramiento. Nosotros tenemos que contar y ver de que ningún resto se hubiera quedado dentro del útero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esa parte de ahí lo va a tomar como si fuera o como si estuviera todavía funcionando la placenta. Va a seguir mandando sangre del endometrio a esa parte. Y si sigue mandando sangre, pero ya no va a ir hacia las vellosidades ni va a ir hacia el feto porque ya no hay. Entonces, esa parte de ahí va a empezar a sangrar. Y si no se lo detiene ese sangrado, puede llegar a fallecer la madre. Ahora, ustedes como futuros médicos, dice que Juan Seguro, dice el dicho, vivió muchos años. Ustedes tienen que, por más de que vieron de que no hay resto, el médico o el obstetra siempre va a hacer por protocolo un raspado. Siempre. Por eso le digo, mejor es prevenir antes de que su paciente venga con hemorragia y septicemia a futuro. Porque eso sigue sangrando y se puede infectar. Ahora, no es lo mismo que en cesárea, ustedes lo están viendo que no quede resto. Tampoco. Esto es en caso de parto natural. En caso de parto natural. Porque tú no lo ves, no puedes abrir, meter una cámara y observar o meter tu cabeza y ver. No se puede ver nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un raspado. Legrado sería en realidad. Una cureta se llama, es así como una cuchara, sí, pero ¿has visto el meme donde dice la cuchara que no tiene nada al centro, solamente la parte de afueritas? Así es la cureta. Es como un ojal de aguja, pero grandote. Así, ¿para qué?
para que justamente al hacer el raspado todos los restos salgan. La placenta nosotros vamos a observar que cubre alrededor de entre el 15 al 30% de la superficie interna del útero. ¿Cuáles son las características físicas de la placenta? O sea, ¿cómo tenemos que reconocerla? La placenta, como sabemos y hemos visto, tiene forma discoide, o sea, circular. Diámetro entre 15 a 25 centímetros, un espesor de 3 centímetros y pesa entre 500 a 600 gramos. Esa es la característica física de la placenta. Habíamos mencionado que la placenta recién se desprende después del nacimiento y hay que esperar hasta 30 minutos para que ella sola salga. Nosotros no podemos jalarla para que salga. Si nosotros jalamos del cordón umbilical para sacar la placenta, estamos muy apurados, tenemos que salir. ¿Qué sucedería si jalamos la placenta? ¿Cómo? Sí, se pueden romper los vasos. ¿Qué más podría suceder? Provocaría un sangrado, ya. ¿Qué más? ¿Cuál sería lo más complicado, lo más difícil? ¿Cómo dañaría el útero? No precisamente que se quede adentro. ¿Saben qué es lo que puede suceder? Que se puede invertir el útero, o sea, lo puede sacar hacia afuera. O sea, lo de adentro se va a ver hacia afuera. ¿Qué? Si lo jalan, por eso les digo, si lo jalan, se va a venir con el útero. Eso, por eso, no es que naturalmente, tiene que esperar a que por sí sola desprenda. Ahora, aquí, para que se desprenda la placenta por sí sola, tiene que haber sí o sí, o sea, hay una parte que el útero, como está contraído y constantemente en contracción, entonces ocasiona pequeñas hemorragias, o sea, hay pequeños desprendimientos. Entonces, esa hemorragia empieza a hacerse cada vez más grande, ese coágulo, y así mismo va desprendiendo. Es como si yo en una cesárea agarrara ahí, metiera la mano y desprendiera la placenta. Porque en una cesárea no podemos estar esperando 30 minutos a que se desprenda la placenta. Tú lo desprendes rapidito, pues si está ahí abierto, grande, todo puede ver. No, por eso les digo, si esperas 30 minutos se te muere tu paciente desangrada. Entonces rapidito se saca y se sutura rápido. ¿Eso de esperar sería en parto natural? Es solamente en parto natural. ¿Por qué? Porque como les digo, no podemos ver adentro. Eso tiene que salir por su curso. Tiene que seguir eso. Ahora, hay maniobras. ¿Qué es lo que hace el obstetra? La pinza que está sujetando el cordón umbilical, que ya se cortó, el recién nacido lo está atendiendo el pediatra, ustedes se quedan aquí con sus pinzas agarrando, como internos van a estar así, agarrando sus pinzas y esperando a que desprenda la placenta. Mientras tanto hay una cola de mujeres en parto. ¿Qué es lo que hace entonces el médico? Empieza a girar, como enroscando la pinza. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a hacer el desprendimiento. O sea que si hacemos mal podemos hacer que el útero se pierda. Sí. Podemos tener desgarro, o sea, lo peor es que el útero se venga hacia afuera, lo de adentro hacia afuera. Hay un prolapso, se denomina. Así como tenemos prolapso rectal, ¿no ves que el intestino se va hacia afuera? O sea, lo de adentro se ve hacia afuera. Sí. Así se puede hacer el útero. La inserción del cordón umbilical, o sea, donde nace el cordón umbilical, puede tener distintas posiciones.
puede ser medial, puede ser excéntrica, como estamos viendo, o a veces bien marginal. E inclusive se denomina, cuando nace por fuera de la placenta, se denomina inserción velamentosa. Pero esto no significa de que no tiene funcionalidad el cordón umbilical sigue funcionando, simplemente de dónde nace o dónde se ha desarrollado. Sigue teniendo funcionalidad porque están los vasos sanguíneos a ese nivel. Los cambios al final de la placenta, al final del embarazo de la placenta son aumento del tejido fibroso, mayor grosor de las membranas basales en los capilares y depósito de fibrina en la superficie de las velocidades. Dentro de cada cotiledón, a nivel de las vellosidades, estos reciben alrededor entre 100 arteriolas a nivel del endometrio. Aquí tenemos nuestro cotiledón y las arteriolas. Aquí estamos viendo las arteriolas. Esta es la parte de la vellosidad. Ahora, para que pase la sangre, tiene que ser por o a través de presiones. O sea, tiene tanta presión de vaso sanguíneo que hace que se abra a este nivel la parte del sincitio trofoblado y la pared del vaso sanguíneo de la vellosidad. La sangre arterial materna con oxígeno y nutrientes pasa a las venas de las vellosidades y de ahí a la gran vena umbilical y luego hasta el feto. Funciones de la placenta. Nosotros tenemos intercambio de productos metabólicos, intercambio de gaseosos y producción de hormonas. Con respecto al intercambio de gases, nosotros sabemos, ¿sí?, oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. En relación al intercambio de nutrientes, se van a intercambiar hidratos de carbono, aminoácidos, sales, minerales, ácidos grasos libres, vitaminas, electrolitos, entre los electrolitos sodio, cloro, potasio, calcio, etc. Esos son los nutrientes. Anticuerpos. Nosotros vamos a observar de que el recién nacido no ha formado sus propios anticuerpos. ¿Por qué? O no forma. ¿Por qué? ¿Cómo? La verdad que no hay ni los de la madre ahí adentro. No necesita defenderse de nada. Todo es estéril ahí, a nivel del útero, o sea, en desarrollo. No necesita defenderse de nada. La barrera, para eso está la barrera placentaria, para que no cualquier sustancia o cualquier agente pase a través de él, solamente lo que necesita. Ahora, efectivamente, para lograr formar los anticuerpos, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Primero tenemos que tener la enfermedad. Al tener la enfermedad, nuestro sistema inmunológico lo reconoce, se defiende y guarda en la memoria. Para a futuro, si volvemos a tener esa enfermedad, entonces inmediatamente salen los anticuerpos a destruir esa enfermedad. Ahora, el recién nacido solamente nace con inmunoglobulina G que le pasa a la madre y a través de la leche materna. Para una inmunidad pasiva se denomina. Lógico, y como todos estamos viendo, necesita estar en la enfermedad en contacto para luego crear esa inmunidad. Pero hasta que eso pase, su sistema inmunológico, como no está tan desarrollado, pasa más tiempo de lo normal, entonces fallecían esos recién nacidos. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? ¿Qué fue lo que se inventó? Las vacunas. ¿Para qué? Para lograr activar ese sistema inmunológico, pero que no sea mortal para ese recién nacido. Por eso es que
se vacuna para que pueda crear su propia inmunidad y se pueda defender. Con respecto a las hormonas hay algo especial. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la primera semana de desarrollo, de la ovulación a la implantación, teníamos la folícula estimulante que estimulaba al folículo, o sea, las células de la teca interna, producía o iba a hacer cambios en esas células y les iba a dar un aspecto amarillento. Y teníamos el cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que hacía el cuerpo lúteo? ¿Qué producía? ¿Qué hormona producía? Progesterona. ¿Cuál es progesterona? Progesterona. ¿Qué es lo que hacía esa progesterona? ¿Ya? ¿Qué hacía? Que crece, que se mantenga en esa fase progestacional. Ahora, ¿para qué hace eso? Para que no inicie un nuevo ciclo. ¿No es cierto? Un nuevo ciclo menstrual o ciclo ovulatorio. ¿Qué sucedería si está embarazada y cae el nivel de progesterona? Hay aborto. ¿Por qué? Porque lo va a tomar como que inició un nuevo ciclo y lo que está adentro tiene que expulsarlo. Pero no es el endometrio engrosado lo que está ahí adentro, sino formándose una nueva estructura, entonces va a haber un aborto. Ahora, ese cuerpo lúteo, mientras está chiquitito, ese desarrollo, produce la suficiente cantidad para que se mantenga, pero aproximadamente en el 4º mes de desarrollo, que ya la placenta se ha desarrollado por completo, y como es bastante grande todas las estructuras, o sea, ya la cantidad que produce el cuerpo lúteo no es suficiente para mantener ese embarazo en ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace? La placenta produce hormonas y dentro de esas hormonas está la progesterona. ¿Para qué? Para ayudar a mantener ese ciclo. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? ¿Se regenera? No, sigue, el cuerpo lúteo sigue, ahí sigue produciendo. O sea, la placenta está por si el cuerpo lúteo se desaparece, por así decirlo. Si llegara a desaparecer, tenemos la placenta. Pero mientras tanto, en este momento el cuerpo lúteo sigue produciendo hormonas, sigue progesterona produciendo. No se destruye hasta que sea el momento del parto, donde ya no hay que supla todo eso, entonces recién inicia un nuevo ciclo. Y eso que pasa un tiempo, no nos olvidemos de que no es que inmediatamente tenemos el parto y al siguiente mes ya está menstruado. Pasa un tiempo hasta que todo su nivel hormonal se regularice. Pasa. Aparte de producir progesterona, va a producir estrógeno también, gonadotrofina coriónica y somatomamotrofina, que es un lactógeno placentario. Para el momento de producción, ¿qué hormona hace producir leche? ¿Qué? No, esa es la somatotrofina, esa es otra. Prolactina, muy bien, prolactina. Eso es preparando, por así decirlo, es un lactógeno placentario justamente diciéndole al hipotálamo de que tiene que producir prolactina. Bien, hablando del cordón umbilical, nosotros vamos a mencionar que el cordón umbilical mide entre 50 y 60 centímetros y tiene un diámetro de 2 centímetros. Un extremo se inserta en el ombligo fetal, como sabemos, y el otro a nivel placentario. Con respecto al cordón umbilical, tenemos que tener mucho cuidado porque, como ya habíamos mencionado, se puede producir circular de cordón, o sea, el cordón umbilical puede estar alrededor del cuello. ¿Qué es lo que puede suceder? Justamente ahorcamiento o asfixia. ¿Por qué? Porque
está en el parto normal, está saliendo, o sea, está jalando el útero para que salga y el cordón umbilical está agarrado en la placenta ahí arriba, eso no se desprende. Entonces jala de acá y empuja de allá, puede asfixiar. Doctor, ¿y ahí se puede dar lo que dijo que se voltea el útero? O sea, porque está Sí, jalando. sí, se puede dar. ¿En qué caso? Cuando el cordón umbilical es muy corto. O sea, no puede ser que no hubiera circular de cordón por lo que es corto, pero sí en el momento del parto a lo que sale se puede venir con el útero y todo. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical es corto. Puede suceder. Entonces, ¿qué es más seguro, un parto normal o un parto? Sí, ¿qué es eso? O sea, Cesárea. Hay criterios médicos, por eso hay que te indica que tiene que hacer cesárea por otros factores. Ahora, está de moda hacer cesárea, es muy distinto. Además, para el obstetra es mucho más fácil hacer una cesárea que un parto. Porque en la cesárea corta, abre, saca y cierra. En cambio, en el parto tenés que esperar a que contraiga, entre en dilatación. Entonces, y aparte de eso, o sea, parece facilito y bonito de que sale, lo reciben, eso no, eso sale un balazo de ahí. La cabeza sale primero y luego tú tienes que hacer maniobras para sacar los hombros. Sale uno y sale el otro y tú tienes que empezar y que no se te caiga. Que no se te caiga. Eso ya lo van a vivir, es así, sale rápido eso, no es que sale por parte y se lo pasa. Y está como interno, digamos, está el médico, ya, agarre, corte, saque, y ese estrés, digamos, tienes que pinzar, tienes que cortar, lo pasas y haciendo todo eso. Aparte de eso, tienes que hacer, la mayoría yo he visto que todo se hace episiotomía, se corta. ¿Para qué? Para que salga la cabeza. Entonces, y luego tú tienes que estar suturando porque la enfermera te da, es así el corte, digamos, que hace, porque a veces te pasa, y la enfermera te da así el pedacito de hilo. Tienes que hacerlo alcanzar para todo ese pedacito de hilo. Los vasos umbilicales, no nos olvidemos, y ya hemos mencionado que está recubierto por tejido conectivo, en este caso nuestra gelatina de guaro, derivado del mesodermo embrionario. Como habíamos mencionado, los vasos son tan largos que pueden asimilar o asemejar torsiones, como si el cordón umbilical estuviera torcido. Pero no, en realidad es que como los vasos sanguíneos son tan largos, aparenta esa torsión. Algunos, como habíamos dicho, o algunas veces pueden también provocar circulares de cordón, que es lo que estábamos mencionando, alrededor del cuello o alrededor de los miembros. O sea, el cordón umbilical se puede enrollar también en miembro superior o miembro inferior. ¿Qué es lo que puede causar ahí? Mutilación. No se logran desarrollar las estructuras. Bien, de tarea, no, tarea, no.